Bien, pues ya hemos hecho esa pequeña pausa para la publicidad. Hemos dejado antes de la interrupción el turno de palabra en Henar Moreno y hablábamos de las sinergias, porque evidentemente este centro de tecnología se instala en Calahorra, pero hablaba la alcaldesa de que tenía que ser un motor que favoreciera también a toda la Rioja Baja. Sí, yo creo que esto es un proyecto no solo de ciudad, que también, sino de región e incluso de país, ¿no? Yo creo que el enclave también de Calahorra, en contacto evidentemente con otras comunidades autónomas y, como bien explicaba la alcaldesa, también en un corredor importante, bueno, pues es una buena elección para que esto no solo sea un proyecto de región, un proyecto de comunidad, sino que también pueda ser un proyecto de país, ¿no? Porque también lo decía la presidenta, que efectivamente de lo que se trataba es de defender nuestro valor como sede de ese centro nacional, pero hacerlo desde luego sin exclusiones, ¿no? Porque este es un proyecto del que se tiene que sumar toda la economía de nuestro país. Y yo, permíteme también que diga que me sume, ¿no?, a esas felicitaciones a Calahorra, una vez que parece ser que no le hicieron caso al señor Baena y no se va a poner en Camprovín, pues no, quizá prefiero Calahorra, que será una de las mejores ubicaciones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante también el esfuerzo que desde el ayuntamiento, no solo la alcaldesa, sino el conjunto del equipo de gobierno, ¿no?, donde también esta Izquierda Unida ha tenido una importante influencia en ese proyecto que han delimitado correctamente. Yo creo que es una ubicación privilegiada, pero que tenemos que también meterla dentro de un concepto, esas sinergias que hablabas, no solo en este sector, sino también teniendo en cuenta, y hablábamos del I+D+I, que yo creo que es una cuestión fundamental. Es un proyecto desde luego estratégico, porque también apuesta por uno de los grandes objetivos, ¿no?, que es también el de la sostenibilidad en un sector en el que La Rioja ha sido puntera, pero que también tenemos que tener en cuenta que hay que vincularlo, ¿no?, en un proceso que tiene que ir más allá de este Centro Nacional de Tecnologías del Envase. Tenemos que ir a un proceso de reversión de la desindustrialización que hemos sufrido en nuestra comunidad en los últimos tiempos, y en ese sentido hay que hacerlo también de la mano de los trabajadores. Ese impulso a la formación profesional en nuestra comunidad, también en Calahorra, ¿no?, con esa apuesta por el Centro Integrado de Formación Profesional, debe ser fundamental para que no nos ocurra, como oíamos también esta mañana, ¿no?, de una empresa gallega del metal que no encontraba trabajadores porque no había trabajadores cualificados en ese sector. Por tanto, hay que acompasar, por un lado, la formación de los trabajadores para garantizar que este Centro Nacional de Tecnologías tiene las capacidades suficientes para ser innovador a todos los efectos. Bueno, pues esta es la noticia de hoy. No vamos a entrar en debate con este asunto, porque entiendo que hay cierta unanimidad dentro de que hay algunas discrepancias. No hay cierta unanimidad. Pero vamos a pasar a otro asunto en el que creo que hay mucha más discrepancia. Una pequeña apunte, señor Garrido. No, yo es que estoy viendo que aquí todos están contagiados de la propaganda gubernamental. Yo creo que es bueno que efectivamente venga a La Rioja a un centro nacional de esas características, pero yo, sinceramente, escuchando al gobierno, a la presidenta y a los aquí presentes, no sé exactamente de qué estamos hablando. Es más, hemos tenido la intervención de la propia alcaldesa, donde no ha sabido cuantificar cuál va a ser la repercusión directa de ese centro nacional. No sabemos el número de trabajadores que va a tener, no sabemos exactamente cuál va a ser su dimensión. Lo único sabemos, si se cumplen las últimas previsiones, que puede ser que no se cumplan, es que son 40 millones de euros en un periodo de 5 años, es decir, estamos hablando de 8 millones de euros al año. Me parece que tampoco la magnitud de las que estamos hablando, pues yo creo que no nos debería lanzar sí, obligar a lanzar las campanas a vuelo y ser mucho más exigentes con el gobierno de La Rioja a la hora de definir sí o sí, poner blanco sobre negro exactamente de lo que estamos hablando. Yo creo que ahí todos debemos ser exigentes en que el gobierno de La Rioja describa de una vez por todas de lo que estamos hablando, porque si no me da la sensación que estamos vendiendo humo. Y reitero, ni la alcaldesa de Calahorra sabe exactamente de lo que estamos hablando. Señor Baena, su breve turno en este momento, antes de pasar a hablar de la reforma laboral, sí, que seguro que ahí habrá más discrepancia. Yo no me contagio de la propaganda del gobierno, pero por mucho que esté en la oposición, creo que si se confirma que en La Rioja y en Calahorra
se va a instalar este centro nacional, pues creo que es justo decir que es una buena noticia para nuestra comunidad autónoma. También he dicho que efectivamente hace falta que se conozca mucha más información al respecto, y he propuesto, porque creo que es la clave de este asunto, que este centro no sea como otros centros de innovación que están muy lejanos, muy alejados de las empresas y que al final pues no aportan valor. Yo lo que estoy planteando es que seamos ambiciosos, que ese proyecto tiene que ser ambicioso, que tiene que ser un hub de innovación muy cercano a la colaboración pública-privada, muy cercano a las empresas, que además hay muy buenos ejemplos a lo largo y ancho de Europa de todo ello. Por ejemplo, el centro Fraunhofen de Alemania es un centro que ha hecho, de la mano del sector privado, ha inventado cuestiones como por ejemplo el USB, el MP3 o cuestiones relacionadas con el embalaje, y muchos de ellos sin patente, ¿no? Y eso es lo que necesita nuestro tejido productivo. Por lo tanto, si este proyecto se va a orientar en esa línea, nosotros estamos satisfechos de que sea así, pero hace falta que el gobierno pues dé la información de cómo se va a orientar este proyecto. De momento nos parece bien que se vaya a ubicar en nuestra comunidad y que se vaya a ubicar en Calahorra. Bien, pues yo creo que desde el lado izquierdo... Nada, 30 segundos, sí, que no es cierto que no se conozca absolutamente nada, que no se puedan dimensionar ciertos parámetros como se pretende desde ya, no quiere decir que no se conozca nada. Esta misma mañana se han dado ya algunos detalles de este proyecto. Hemos escuchado al secretario de Estado decir que precisamente La Rioja era la mejor posicionada para acoger este proyecto, porque de alguna manera había hecho los deberes, ¿no? Y había presentado un proyecto definido y viable. De hecho, entre la información que tenía aquí, que esta misma mañana ha trasladado el Gobierno de La Rioja, pues conocemos, por ejemplo, que uno de los primeros, que el propio centro va a pivotar sobre 3 pilares, por decirlo de alguna manera, y que uno de ellos va a fundamentar las primeras fases del trabajo, por ejemplo, en el plástico, ¿no? En el subsector del plástico, que va a ser uno de los protagonistas precisamente con todos estos retos que afrontamos ahora, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, que va a ubicar un Centro Europeo de Innovación Digital también 4.0, etcétera, etcétera, ¿no? Y un distrito tecnológico. Bueno, hay una serie de información que hay que molestarse un poquito en seguir, evidentemente, por lo tanto... Señora Moreno, ¿quiere usted hacer algún apunte? Bueno, yo sí que efectivamente creo que queda mucho por hacer, pero que desde luego para seguir avanzando es necesario dar el primer paso, y es fijar el lugar y esa planificación que ya te empezaba a anunciar. Es evidente que todos somos muy ambiciosos, pero que siempre todo nos puede parecer poco, pero que lo que es evidente es que sea una de las capitales, o sea, que sea una de las comunidades autónomas donde primero se conoce la instalación de este proyecto, que es un proyecto nacional. Yo creo que es una buena noticia. ¿Que habrá que estar vigilantes? Pues evidentemente habrá que estar vigilantes, exigentes, como es nuestro papel, y como yo decía, también tener en cuenta las necesidades de toda la comunidad. Tiene que ir acompañado de un proceso de formación de los trabajadores, ese impulso a la formación profesional para garantizar que estamos a la altura de este centro nacional, señor. Bueno, pues nos quedan 14 minutos solamente de tertulia, entonces me voy a quedar en este lado de la mesa, porque precisamente en este lado de la mesa están los representantes del Partido Socialista y Unidas Podemos, que son los dos partidos que forman el gobierno de coalición en Madrid, el gobierno nacional, y donde está la primera discrepancia en torno a lo que se llama reforma o derogación. Es que todavía no lo tengo claro, señora Moreno, señora Orradre, de la ley de trabajo, de la reforma laboral. Bueno, empiezo yo, si te parece, Nar. Ha habido discrepancias, puede ser, como en cualquier negociación, en un gobierno de coalición, y de hecho en La Rioja pues ocurre igual. Precisamente esta mañana lo comentábamos, ¿no? Pues que claro que hay discrepancias en todo momento a la hora de abordar una negociación, y a pesar de compartir muchas de las líneas de trabajo y muchos de los objetivos en muchas de las acciones o políticas que pretendemos llevar a cabo, pues siempre hay algún escollo que salvar. Precisamente ahí radica digamos, pues la fuerza de la política, del saber dialogar, la capacidad de trabajo también y de entendimiento. Y esto pues hemos visto que ha pasado, y es así. Sería una tontería negarlo en el Gobierno de España. Pues entre el área de economía, ¿no?, y el área de trabajo, con sus titulares a la cabeza, parece que en algún momento en este sentido ha habido alguna discrepancia, pero yo creo que en las últimas horas se han pulido bastante bien esas diferencias. Ya se ha hecho público, digamos, pues que se ha llegado a un acuerdo, y que, bueno, yo creo que tanto un ministerio como el otro tienen que ser fundamentales en el desarrollo de cualquier reforma que se precie en esta materia. El de trabajo por razones evidentes, y el de economía también, porque por otras razones igualmente evidentes, y además porque el de economía también tiene que
que dar la cara, ¿no?, frente a las instituciones europeas. Bueno, yo creo que lo que se trata, y en esto creo que estamos de acuerdo, tanto Podemos, Izquierda Unida en este caso, como Partido Socialista, es de generar un nuevo marco de relaciones laborales acorde al siglo XXI, ¿no?, y también pues que acompañe de alguna manera, ¿no?, el proceso de modernización y de transformación económica de nuestro país, pues gracias a los recursos que nos van a llegar desde Europa. Hay que recordar que además la reforma, o como queramos llamarla, de la legislación laboral, es un deber que tenemos que hacer todos los miembros de la Unión Europea, así se nos ha exigido precisamente desde la Unión Europea para los planes de transformación en el llamado componente 23, y yo creo que se están dando pasos importantes en ese sentido. De lo que se trata fundamentalmente es de llegar, o al menos ese es mi punto de vista, de llegar a un buen acuerdo que implique sobre todo a todos los actores, no como en 2012 que el Partido Popular dejó fuera a los sindicatos. En este caso se trata de incorporarlos a todos y contar con el máximo consenso posible. Señora Moreno, le voy a dejar también para dentro un momento. Es que me ha parecido escuchar un cual cuando estaba hablando la señora Radre al señor Garrido, cuando hablaba del acuerdo. ¿Cuál? Ponen de manifiesto que han llegado a un acuerdo y yo no sé cuál será exactamente el contenido del acuerdo. Igual me he perdido algún teletipo, no he visto las últimas previsiones o no he leído bien la prensa, pero no sé cuál es exactamente el acuerdo. Un nuevo marco legislativo acorde al siglo XXI en relaciones laborales y basado en el diálogo social, para más datos. Muy bien, ya está, ¿no? ¿Puedes oír? Gracias. Será que hemos acordado, que acordaremos, no se sabe muy bien el qué, pero claro, dicen que van a acordar cosas que entre sí son contradictorias, porque no se puede satisfacer, por una parte, a lo que es la COE, no. Es incompatible con satisfacer los postulados de Izquierda o de Unidas Podemos, y eso es incompatible, ¿verdad?, con tomar las medidas que realmente se requieren y se necesitan para tener efectivamente un mercado laboral dinámico. En cualquier caso, lo que sabemos es que la titular de empleo va en la dirección opuesta de lo que realmente necesita nuestra economía y el mercado laboral. Y son dos posturas irreconciliables. No se puede engañar a todo el mundo siempre de manera permanente. O sea que por ahí algo pasará, pero realmente eso de que han llegado a un acuerdo no se lo cree nadie. Soy capaz de decirle que hasta usted hubiera llegado a un acuerdo, porque una de las cosas fundamentales no ha se sido lo cree absolutamente nadie, y si no, dígame una medida concreta, pues por acabar ejemplo, con la temporalidad y la precariedad, que es una anomalía de nuestro sistema laboral. Pues llevan ya 3 años Pedro Sánchez en el gobierno y no ha hecho absolutamente nada. De hecho, en los últimos datos, el 94% de los contratos temporales, la subida del salario mínimo interprofesional, a usted no le parece hacer nada. De los contratos formalizados, déjame terminar, en octubre en La Rioja son temporales. ¿Tú te das cuenta que eres tú el que cortas sistemáticamente? Una medida concreta en las cuales ustedes hayan llegado. Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, a la que ustedes, por supuesto, se oponen. Eso creo que no están en el Estatuto de los Trabajadores. Pero digo, prima o no prima el convenio de empresa. De resolver problemas como la precariedad laboral. Este debate sobre no de reforma del Estado. Vamos a terminar el turno de intervenciones, que le he dado la palabra un momento por el cual. Es que ese es uno de los escollos más importantes. Pero le doy la palabra a la señora Moreno. Evidentemente, ¿no? Porque tenemos que llegar a un acuerdo entre Garrido y el señor Radre. Bueno. Lo dejaremos para dentro de unos minutos. Señora Moreno, ¿usted cree que ha ganado Izquierda Unida o ha ganado el gobierno? Porque claro, la posición es que de Izquierda Unida es el gobierno en este caso. Sí, pero una parte del gobierno había claramente un enfrentamiento entre dos partes del gobierno. Efectivamente, entre dos partes del gobierno. Entonces, en resumen, ha ganado el gobierno, ¿no? Porque están los dos y han ganado todos, ¿no? Bueno, yo sí que creo que este es un debate importante. Creo que sí que se ha zanjado con un acuerdo de cómo se va a llevar la negociación y de en qué términos, no un acuerdo concreto de la reforma laboral y lo que va a implicar, porque eso es un proceso que va a estar sometido también a esa... Por cierto, que hoy había mesa del diálogo social. A esa negociación colectiva. Hoy había mesa del diálogo social. Y evidentemente hay enfrentamientos. Yo creo que esto es algo que a nadie le sorprenderá, que la postura de Unidas Podemos, de Izquierda Unida, de la ministra de Trabajo, está desde luego a la izquierda de la del Partido Socialista. No es nada nuevo. Por eso no estamos en un mismo partido. Si tuviéramos la misma postura, estaríamos en el mismo partido, y tendremos que reconocer que el hecho de esa presencia en el gobierno lo que está haciendo es que se tomen medidas que seguramente, esto es una ucronía, ¿no?, dirían algunos, pero seguramente no se hubieran tomado si eso es para que me llames pedante otra vez, no se hubieran tomado si no estuviéramos allí. Y en ese sentido la realidad
es que Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, la vicepresidenta segunda, lleva meses trabajando junto con el diálogo social, y que el debate yo creo que ha estado claramente en si seguir por la línea de lo que iba marcando esa negociación colectiva y ese diálogo social dirigido por la ministra de Trabajo, o si someternos a los vetos de la patronal, porque claro, ahora resulta que las derechas se escandalizan, Pregunto. Nos falta todavía parte de la diálogo social. Igual que los señor Garrido, nos falta todavía por intervenir el señor Baena en este turno. Igual que los sindicatos cuando ustedes impusieron una reforma laboral del 2012 que conllevó huelgas generales en este país y movilizaciones importantísimas, aunque a ellos desde luego les daba igual, porque sabían a quién servían. Y en ese sentido, mire, también tampoco se iba a llegar a un acuerdo con el salario mínimo interprofesional. Lo que está claro es que lo conveniente, se llegó a un acuerdo. No, se impuso, no. Con la prorrogación de los ERTE. Se llegó a un acuerdo como se ha llegado con las prórrogas de los ERTE. Señor Garrido, deje terminar, por favor, a la señora Moreno. Seguro no le gusta lo que dice, pero a los espectadores también tienen derecho a escuchar las opiniones de la señora Moreno. Lo que son los avances que ha habido en estos años, desde que está la ministra de Trabajo al frente en materia de lucha contra la precariedad, creo que es indiscutible, porque no solo es la regulación el aumento del salario mínimo interprofesional, estamos hablando también de la regulación de un sector, de la mejora de las condiciones laborales de un sector enormemente desprotegido como era el de las empleadas de hogar, los riders, las Kellys. Ha habido un montón de medidas para ir mejorando, desde luego, las condiciones laborales de los trabajadores, pero es que además se ha visto claramente, y lo decía antes la señora Orradre, cómo esas medidas están teniendo efectos positivos sobre el empleo, porque desde luego los datos de crecimiento del empleo en nuestro país anunciaban los datos de hoy, que es la primera vez en 46 años que se reduce el número de desempleados en el mes de octubre, y resulta que dicen que están en el polo opuesto. Desde luego su política era la destrucción de empleo, y es la que no vamos a admitir. Es evidente que habrá acuerdo en materia de la reforma laboral, que implicará la derogación. Respondo a tu pregunta que me planteabas al principio, Óscar. Implica la derogación porque es aquello que acordamos también en ese pacto de gobierno. Vayan asumiendo que no va a haber réplicas ya a la intervención posterior del señor Baena. Nadie, señora Moreno. Vaya creyéndoselo, y menos usted. Que no va a haber réplica. Lo digo, creéis lo del salario mínimo interprofesional, nos quedan 3 minutos y le corresponden al señor Baena, y después no va a haber réplicas. Señor Baena. Gracias, Óscar. Bueno, yo creo que la derogación de la reforma laboral se ha convertido en un nuevo mantra del gobierno para vender humo en la prensa y de esa manera no sostener un debate profundo sobre la situación del mercado laboral, que es realmente lo importante. Porque creo que la mayoría de los riojanos estarán de acuerdo en que es evidente que no podemos tener un mercado laboral en el que haya tantísima gente condenada a la precariedad, haya tantísima gente condenada a tener contratos temporales uno detrás de otro y tengamos una tasa de paro estructural tan alta. Pero ojo, que tenemos ahora mismo un problema estructural, y lo teníamos con el anterior gobierno del Partido Popular de la misma manera, porque aquí lo que hace falta es hacer una reforma profunda del mercado para efectivamente actualizarlo al siglo XXI, pero al siglo XXI europeo, no al siglo XXI de otras latitudes, y incorporar propuestas como, por ejemplo, se me ocurre una que nosotros hemos hablado mucho de ello, por ejemplo, el contrato único. El gran problema es la precariedad. Hablaba antes la señora Orradre de que ha bajado el paro en La Rioja en el mes de octubre 284 personas, y eso es una buena noticia en esencia, pero claro, cuando uno se pone a mirar a ver cuál es la realidad que hay detrás de los datos de desempleo, pues se da cuenta de que en La Rioja tenemos una tasa de paro del 12,2%, que alguien dirá, pues es más baja que en otras regiones de España, efectivamente, pero aún así es una tasa de desempleo alta. Pero es que si nos ponemos a mirar, por ejemplo, el paro de menores de 20 años riojanos, en este momento la encuesta de población activa lo que dice es que el 56,6% de los menores de 20 años de La Rioja están desempleados. Esa es la realidad de nuestro mercado laboral, ¿no? Ya si hablamos de mujeres es que hablamos del 69,3%. Tenemos un problema estructural
es un problema estructural que ha hecho, entre otras cosas, que en las sucesivas crisis que hemos tenido en las últimas décadas hayamos alcanzado tasas de desempleo del 18, del 19% en este país, y es evidente que hay que hacer una reforma. Pero esa reforma no se puede basar en hacer un debate vacío que no entre en la profundidad del problema, que eso es realmente lo que hay que hacer para de esa manera actualizar efectivamente nuestro mercado laboral al siglo XXI con medidas como las que nosotros hemos propuesto, muchas de ellas, y que en Europa están dando buenos resultados, como por ejemplo el contrato único. Bueno, pues como bien he comentado con anterioridad, no va a haber réplica, señor Garrido, aunque me la está pidiendo. No va a haber réplica más que nada porque no hay tiempo, hemos agotado todo el tiempo del que disponíamos. Eso sí, creo que queda mucha reforma laboral por debatir, porque como bien ha quedado claro en esta mesa, se han puesto de acuerdo ustedes en algunas cosas políticamente hablando, pero todavía queda el fondo, el meollo de la cuestión. Por lo tanto, de eso hablaremos, señor Garrido, que le veo la intención de reiniciar. Cómo se sube el salario mínimo y por otra mano se sube la inflación y al final te señor Garrido, no me incordia la mesa. Es como lo hacía el Partido Popular, que era no subiendo el salario mínimo. Ya ha incordiado la mesa. Señora Moreno. Congelándolo y eliminando y poniendo mecanismos alternativos como el IPREM. Señor Garrido, señora Moreno, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Señor Baena, también muchísimas gracias, Ciudadanos. Señora Orradre, Partido Socialista, gracias. Buenas noches a todos. Mañana volveremos en Punto de Encuentro aquí en la Cité de La Rioja, y con nuestros invitados de hoy, 2 a la derecha y 2 a la izquierda, nos volveremos a ver el próximo miércoles. Que descansen, buenas noches.